En las portadas actuales constantemente surge el nombre de Irán, reportes sobre confrontaciones, disputas, advertencias. Sin embargo, ¿conocías que esta antigua civilización posee una función mucho más significativa registrada durante centurias en las hojas de las Sagradas Escrituras? Un propósito que recorre los textos santos desde el Génesis hasta las Revelaciones. En este momento, te narraré esa crónica fascinante que conecta el pasado milenario con nuestro presente turbulento. Oye, si te interesa conocer más sobre las profecías bíblicas y su cumplimiento en nuestros tiempos, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Este tema te va a impactar profundamente. Vamos con esta increíble revelación. Cuando percibimos el término Irán, reflexionamos sobre asuntos políticos, sobre confrontaciones globales, sobre encabezados que mencionan peligros, potencial atómico o vínculos riesgosos. Sin embargo, lo que muy contados conocen es que Irán ya se encontraba registrado en las hojas bíblicas mucho antes de que el planeta contemporáneo supiera su denominación. Esta conexión trasciende la casualidad y se adentra en el territorio de lo profético. En las Sagradas Escrituras, esta civilización no surge con el término de Irán, sino como el reino persa, y la función que cumple es mucho más significativa, más intrincada y más visionaria de lo que la gran mayoría supone. El imperio persa no representa un participante secundario en la crónica divina, sino un actor principal en el gran teatro de la historia sagrada. Desde los períodos del Antiguo Pacto hasta las visiones más conmovedoras del período final, esta civilización ha funcionado como herramienta, barrera, santuario y peligro. Ha permanecido, sin exagerar, en el núcleo de diversos de los desplazamientos más decisivos de Dios en el planeta. Su historia bíblica es tan compleja como fascinante, llena de giros inesperados que revelan la mano soberana del Altísimo dirigiendo los destinos de las naciones. Para comprender completamente esta narrativa, debemos adentrarnos en las profundidades de la historia antigua y examinar cómo los eventos del pasado se entrelazan con las profecías del futuro. Es una historia que abarca milenios, pero que cobra nueva relevancia en nuestros días turbulentos. Pero retrocedamos al origen mismo de esta fascinante conexión. La primera referencia indirecta del imperio persa surge en el Génesis, cuando se registran los herederos de Noé posterior al gran diluvio. En Génesis 10, los descendientes de Jafet, uno de los 3 descendientes de Noé, constituyen las civilizaciones del Septentrión y del Oriente. Esta genealogía no es meramente histórica, sino profundamente profética. Entre estos se halla Elam, ancestro directo de los habitantes persas. Elam es descendiente de Sem, hermano de Asur y Arfaxad. Este linaje semítico resulta fundamental porque vincula a los persas con una genealogía que posteriormente será empleada por Dios para realizar sus designios con Israel. La conexión genética entre estos pueblos explica en parte por qué Persia tendría un papel tan significativo en la historia del pueblo escogido. Los estudiosos de la historia antigua nos confirman que Elam efectivamente fue una región que corresponde al actual territorio iraní. Sus descendientes establecieron una cultura rica y poderosa que eventualmente se convertiría en el núcleo del gran imperio persa. Esta continuidad histórica desde los tiempos post-diluvianos hasta la era imperial demuestra la precisión profética de las escrituras. Pero el imperio persa no surge solamente como una denominación en un registro genealógico, se convierte en un imperio mundial, y ese imperio impacta al pueblo de Dios como pocos lo han logrado a lo largo de la historia. La transformación de un pueblo tribal en una superpotencia mundial no ocurrió por casualidad, sino como parte del plan divino para los tiempos determinados.
Durante siglos, los descendientes de Elam permanecieron como pueblos relativamente oscuros en el panorama mundial. Sin embargo, en el momento exacto determinado por la providencia divina, surgieron como una fuerza irresistible que cambiaría el curso de la historia del pueblo de Israel y del mundo entero. El instante más asombroso sucede siglos después, cuando el pueblo de Israel ha sido desterrado en Babilonia. Este exilio no fue un accidente histórico, sino el cumplimiento de las advertencias proféticas que Dios había dado a través de sus profetas. Durante 70 años, el pueblo escogido experimentó la amargura del destierro, aparentemente abandonado por el Dios de sus padres. El santuario ha sido demolido por las fuerzas de Nabucodonosor. Jerusalén permanece en escombros, sus murallas derribadas, sus casas quemadas. Y el pueblo hebreo lamenta junto a los cauces de Babilonia, colgando sus arpas en los sauces, incapaces de cantar los cánticos de Sión en tierra extraña. Parecería que la promesa de Dios había quedado fracturada para siempre, que el pacto eterno había llegado a su fin, pero no ocurrió así. La aparente derrota era en realidad el preludio de una demostración espectacular del poder y la fidelidad divina. Es ahí, en ese panorama desolador, donde surge el imperio persa como instrumento inesperado de restauración. La nación que nunca conoció al Dios de Abraham se convertiría en el vehículo de su misericordia. En el libro de Esdras, capítulo 1, observamos algo que parece impensable para la razón humana. En el año inicial de Ciro, monarca de Persia, para que se realizase la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro. Esta frase contiene una de las verdades más profundas sobre la soberanía divina. Dios puede usar cualquier corazón, por pagano que sea, para cumplir sus propósitos eternos. La profecía de Jeremías había establecido que el exilio duraría exactamente 70 años, no 69, no 71, 70 años precisos. Y cuando ese tiempo se cumplió, Dios no necesitó enviar ángeles o realizar milagros espectaculares. Simplemente movió el corazón de un rey pagano para que actuara conforme a su voluntad perfecta. Ciro, un monarca gentil que adoraba a Ahura Mazda y otras deidades persas, es movido por el Dios de Israel y lo que realiza no tiene antecedentes en la historia mundial. Los conquistadores de la antigüedad típicamente destruían las culturas conquistadas, deportaban a los pueblos y borraban sus identidades nacionales. Pero Ciro hace exactamente lo contrario. Proclama un decreto que autoriza a los judíos retornar a Jerusalén y reconstruir su santuario. No solamente eso, también ordena que se les restituyan los objetos sagrados que Nabucodonosor había saqueado del templo de Salomón. Más aún, proporciona recursos del tesoro imperial para financiar la reconstrucción. Es un acto sin precedentes en la historia antigua. ¿Qué tipo de imperio realiza semejante acto de generosidad hacia un pueblo conquistado? La respuesta es evidente para quienes entienden las Escrituras. Un imperio dirigido, sin conocerlo completamente, por la voluntad celestial. Ciro se convierte en el instrumento inconsciente de un plan que trasciende su comprensión humana. Lo más asombroso es que Isaías había profetizado sobre Ciro más de un siglo antes de que naciera. En Isaías 45, el profeta menciona al rey persa por nombre, denominándolo mi ungido, aunque éste ni siquiera conocía al Dios de Israel. Esta profecía nominativa es una de las más específicas y precisas en toda la Biblia, demostrando que Dios conoce el final desde el principio. En Isaías 45, Dios le comunica directamente al rey persa: yo soy Jehová y ninguno más existe, no hay Dios además de mí, yo te fortificaré, aunque tú no me conociste. Estas palabras revelan la naturaleza universal de la soberanía divina.
Dios no está limitado a trabajar solamente a través de su pueblo escogido. Puede usar a cualquier nación o líder para cumplir sus designios eternos. La crónica del rey Ciro no es solamente una anécdota de política antigua, es una demostración poderosa del dominio soberano de Dios sobre las civilizaciones y los corazones humanos. Muestra que los planes divinos no pueden ser frustrados por las circunstancias humanas, por más adversas que parezcan. Cuando Dios determina bendecir a su pueblo, puede usar los medios más inesperados para hacerlo. El decreto de Ciro no solo cambió el destino del pueblo judío, sino que también estableció un precedente histórico. Por primera vez en la historia antigua, un conquistador poderoso reconocía el derecho de un pueblo conquistado a mantener su identidad cultural y religiosa. Este principio de tolerancia religiosa se convertiría en una característica distintiva del Imperio Persa. El Imperio Persa no solamente liberó al pueblo judío de su cautiverio babilónico, también resguardó y protegió a sus personalidades más emblemáticas durante las décadas siguientes. La política persa de respeto hacia las tradiciones locales creó un ambiente donde los líderes judíos pudieron prosperar y servir en posiciones de alta responsabilidad. Recordemos el caso extraordinario de Daniel. Cuando los babilonios caen ante las fuerzas combinadas de medos y persas, muchos funcionarios del antiguo régimen fueron ejecutados o exiliados. Sin embargo, Daniel, ya anciano pero lleno de sabiduría, no solo sobrevive a esta transición política, sino que se convierte en una figura respetada en el nuevo orden. Daniel es observador privilegiado de esta transición histórica y no solamente sobrevive al cambio de autoridad, sino que florece bajo Darío el Medo y posteriormente bajo Ciro el Persa. Su experiencia, sabiduría y probada integridad lo convierten en un consejero invaluable para los nuevos gobernantes, quienes reconocen su capacidad excepcional para interpretar sueños y resolver problemas complejos. Daniel continúa teniendo influencia significativa en la corte persa, demostrando que la verdadera grandeza trasciende las fronteras políticas y culturales. Su vida bajo el gobierno persa es testimonio de que Dios puede abrir puertas de oportunidad incluso en las circunstancias más desafiantes. Es bajo ese gobierno persa que acontece uno de los sucesos más dramáticos y conocidos de la vida de Daniel, el incidente del Pozo de los Leones. Este evento no es simplemente una historia de supervivencia milagrosa, sino una demostración del poder protector de Dios en territorio extranjero. Aunque Daniel fue víctima de una conspiración orquestada por funcionarios envidiosos que buscaban eliminarlo, fue resguardado sobrenaturalmente por Dios y liberado por un rey persa que, al observar el milagro, reconoció la grandeza y el poder del Dios de Daniel. La liberación de Daniel no solo salvó su vida, sino que también sirvió como testimonio poderoso del Dios verdadero ante toda la corte persa. El rey Darío queda tan impresionado por este milagro que emite un decreto ordenando que en todo su reino se respete y reverencie al Dios de Daniel. Este decreto llevó el conocimiento del Dios verdadero a los confines más remotos del imperio persa, sembrando semillas de verdad que darían fruto en generaciones futuras. Y no podemos olvidar la historia extraordinaria de Esther, una joven huérfana hebrea que se convierte en soberana del imperio persa. Su ascensión al trono no fue producto de la ambición personal, sino de la providencia divina que la colocó en el lugar correcto, en el momento preciso, para salvar a su pueblo de la extinción total. Su relato, meticulosamente registrado en el libro que porta su nombre, es una historia fascinante de coraje, prudencia y providencia celestial. Es también una demostración de cómo Dios puede usar a personas aparentemente insignificantes
para lograr propósitos monumentales que afectan el destino de naciones enteras. La historia de Esther se desarrolla durante el reinado de Jerjes I, conocido en las escrituras como el rey Asuero. Su imperio se extendía desde las fronteras de la India hasta las costas de Etiopía, abarcando 127 provincias. Era, sin duda alguna, la potencia más grande del mundo conocido en su época, controlando recursos y poblaciones que ningún imperio anterior había logrado unificar. En este vasto y poderoso imperio, en la opulenta ciudad de Susa, una de las 4 capitales imperiales, vivía una joven huérfana de origen judío llamada Hadasa, a quien conocemos por su nombre persa, Esther. Su historia personal refleja la experiencia de miles de judíos que habían sido dispersados por todo el imperio, pero que mantenían viva su identidad y fe ancestral. Su historia no es un simple cuento romántico de palacio como algunos superficialmente la interpretan, sino la crónica dramática de cómo Dios emplea a una mujer valiente y sabia para resguardar a su pueblo en un momento de peligro mortal y amenaza existencial. El libro de Esther relata que Asuero, tras destituir a la reina Vasti por desobediencia pública durante un banquete real, busca una nueva esposa que pueda ocupar dignamente el trono imperial. Se organiza entonces una búsqueda masiva en todo el imperio, un concurso de belleza a escala continental que traería jóvenes de todas las provincias al palacio real. Jóvenes hermosas de todo el imperio son llevadas al palacio, entre ellas Esther, criada amorosamente por su primo mayor Mardoqueo después de quedar huérfana. Sin revelar su origen judío, siguiendo prudentemente el consejo de Mardoqueo, ella participa en este proceso de selección que cambiaría su vida para siempre. Por la gracia divina y su belleza excepcional, ella es escogida por el rey entre todas las candidatas del imperio, superando a jóvenes de 127 provincias que habían sido cuidadosamente seleccionadas por su hermosura y refinamiento. Es coronada reina en una ceremonia espléndida que dura varios días, con banquetes suntuosos, regalos costosos distribuidos por todo el reino y celebraciones que se extienden desde Susa hasta los confines más remotos del imperio, en un giro inesperado del destino que solo puede explicarse por la intervención providencial directa del Altísimo. Una huérfana judía, criada en el exilio, sin conexiones políticas ni riquezas familiares, se convierte de la noche a la mañana en la mujer más poderosa del mundo conocido, con autoridad sobre vastos territorios que se extendían desde la India hasta Etiopía, controlando recursos inimaginables y teniendo influencia sobre millones de súbditos. Pero no todo era celebración y lujo en el palacio imperial, pues las cortes reales siempre han sido escenarios de intrigas peligrosas y ambiciones desmedidas. Entre los ministros más influyentes de Asuero, había un hombre de corazón perverso y alma oscura, Amán el Agageo, descendiente directo de los antiguos enemigos de Israel, heredero de una tradición de odio que se remontaba a generaciones anteriores. Este hombre, lleno de odio racial visceral y sed insaciable de poder, nutre un resentimiento profundo y personal contra Mardoqueo por su negativa a inclinarse ante él, y por extensión, contra todo el pueblo judío al cual ve como una amenaza a su autoridad y prestigio en la corte imperial. Su posición como segundo al mando en el imperio le otorga acceso directo al rey y la capacidad de influir en decisiones que afectan a millones de personas. Amán, aprovechando astutamente su posición privilegiada en la corte y conociendo las inseguridades del rey respecto a la lealtad de sus súbditos, convence hábilmente a Asuero para emitir un edicto mortífero sin precedentes: la exterminación total, sistemática y coordinada del pueblo judío en todas las provincias del vasto imperio.
presenta este genocidio planeado como una medida urgente y necesaria para la seguridad nacional del Estado, argumentando falsamente con manipulación experta que los judíos constituyen una amenaza interna para la estabilidad imperial, que sus costumbres diferentes representan deslealtad y que su dispersión por todo el reino los convierte en una red potencial de espionaje y subversión. Ofrece incluso pagar 10.000 talentos de plata al Tesoro Real para financiar esta operación de exterminio masivo. Era un decreto absolutamente irreversible según las inflexibles leyes de medos y persas, sellado oficialmente con el anillo real y distribuido inmediatamente por todo el imperio a través del eficiente sistema postal persa que alcanzaba hasta los rincones más remotos del reino. Una vez emitido y sellado, ni siquiera el rey todopoderoso podía revocarlo legalmente, pues las leyes imperiales se consideraban inmutables una vez promulgadas oficialmente. Imaginen la escena aterradora y desesperante que se desata cuando este edicto de muerte llega a las comunidades judías dispersas por todo el imperio, desde las grandes ciudades hasta las aldeas más pequeñas, llevando consigo la noticia de su sentencia de muerte inminente e inevitable. Las sinagogas se llenan inmediatamente de lamentos desgarradores y clamores de angustia. Las familias enteras tiemblan de terror mortal por su existencia, y la de sus hijos, ancianos y mujeres, lloran inconsolablemente mientras contemplan un futuro que parece no existir. Las oraciones desesperadas suben hacia el cielo como incienso amargo, mezcladas con ayunos prolongados y súplicas urgentes por misericordia divina en medio de una crisis que parece sobrepasar toda esperanza humana. Un holocausto cuidadosamente planificado y legalmente autorizado, siglos antes del siglo XX, amenaza con borrar completamente del mapa al pueblo del pacto eterno, eliminando así la simiente prometida y destruyendo las esperanzas mesiánicas de toda la humanidad. Es en este momento crítico y desesperante, cuando todo parece absolutamente perdido y la extinción total del pueblo judío parece inevitable, que Esther toma la decisión más valiente y trascendental de su vida, una decisión que requiere un coraje sobrehumano y una fe inquebrantable en la providencia divina. Arriesgando conscientemente su propia existencia y posición privilegiada como reina, porque según la ley persa inflexible e inmutable, cualquiera que se acercara al rey sin ser llamado previamente podía ser ejecutado inmediatamente sin excepción, decide intervenir de manera directa y personal para salvar a su pueblo del genocidio planificado. Esta decisión trasciende el instinto de autopreservación y demuestra un amor sacrificial por su pueblo, que la coloca entre las heroínas más grandes de la historia humana. El proceso meticuloso que sigue Esther es verdaderamente un masterclass de sabiduría estratégica, timing perfecto y preparación espiritual profunda, que revela su madurez excepcional y su comprensión intuitiva de la naturaleza humana y la política de palacio. Primero, se dedica a ayunar rigurosamente durante 3 días completos, absteniéndose de comida y bebida, buscando intensamente el favor divino y purificando su corazón de cualquier motivo egoísta para la tarea monumental que enfrenta, una misión que literalmente tiene el destino de una nación en sus manos. Pide específicamente el respaldo espiritual de su pueblo disperso por todo el imperio, solicitando que ayunen con ella en una cadena de oración intercesora y se prepara mental, emocional y espiritualmente para una misión peligrosa que muy probablemente podría costarle la vida, pero que representa la única esperanza de supervivencia para millones de judíos inocentes. Luego, después de esta preparación espiritual intensa, se presenta ante el rey con valentía extraordinaria, pero también con sabiduría táctica,
consciente plenamente de que ese momento crucial podría ser literalmente su último aliento en esta tierra y que las próximas palabras que pronuncie determinarán no solo su destino personal, sino el futuro de toda su raza. El relato bíblico nos presenta la imagen conmovedora de una joven reina temblando visiblemente ante las puertas doradas del Salón del Trono, vestida con sus ropas reales más hermosas, pero con el corazón latiendo violentamente, sabiendo con certeza absoluta que su destino personal y el de todo su pueblo penden literalmente de un hilo tan frágil como la disposición momentánea de un monarca absoluto cuyo humor puede cambiar con la velocidad del viento. Pero Dios estaba inequívocamente con ella, dirigiendo sobrenaturalmente cada paso de su estrategia divina y orquestando los eventos con una precisión que solo la providencia puede lograr. Con prudencia excepcional que revela sabiduría muy superior a sus años y experiencia, Esther no comete el error de acusar directamente a Amán de inmediato, ni revela precipitadamente el propósito verdadero de su visita arriesgada, comprendiendo instintivamente que una acusación directa en ese momento podría resultar contraproducente. En cambio, con astucia política refinada, invita cortésmente al rey y al propio Amán a una serie de banquetes privados e íntimos en sus aposentos personales, tejiendo cuidadosa y pacientemente la red psicológica y emocional que llevará inevitablemente al desenlace final que busca, creando un ambiente de intimidad y confianza que facilitará la revelación posterior. Durante el primer banquete elegante, cuando el rey, genuinamente intrigado por su comportamiento inusual y la extrañeza de su petición inicial, le pregunta directamente qué es lo que realmente desea de él y magnánimamente le promete concederle cualquier cosa hasta la mitad de su vasto reino, Esther astutamente pospone su petición real y en cambio los invita a un segundo banquete aún más íntimo al día siguiente. Esta estrategia calculada de espera y construcción de expectativa permite que se desarrollen otros eventos aparentemente casuales, pero providencialmente orquestados, que serán absolutamente cruciales para el desenlace exitoso de su plan divino, demostrando que el timing perfecto es esencial en los asuntos de vida y muerte. Entre los dos banquetes ocurre un episodio aparentemente casual, pero providencialmente orquestado, que cambiaría completamente la dinámica de la situación. El rey Asuero no puede conciliar el sueño durante toda la noche, posiblemente debido a la ansiedad sobre la petición misteriosa de su reina, y ordena que le lean las crónicas oficiales del reino para pasar las horas de insomnio. Casualmente, los escribas seleccionan y leen exactamente el registro específico de cómo Mardoqueo había salvado heroicamente la vida del rey al descubrir y reportar una conspiración de asesinato de 2 eunucos de la Guardia Real. Y el rey descubre con sorpresa que nunca había recompensado adecuadamente esta lealtad excepcional que literalmente le salvó la vida, creando así el contexto perfecto para los eventos que seguirían. En el segundo banquete íntimo y cuidadosamente preparado, cuando el rey curioso e intrigado le pregunta nuevamente con insistencia qué es lo que realmente desea, prometiéndole una vez más que le concederá cualquier petición hasta la mitad de su reino, Esther, finalmente, con gran valentía y lágrimas en los ojos, revela la verdad absolutamente devastadora que había estado guardando, que ella misma y todo su pueblo están sentenciados a muerte por el edicto genocida que él mismo había autorizado sin conocer completamente las implicaciones. Con voz temblorosa pero firme, le explica que han sido vendidos para ser destruidos, muertos y exterminados, y que si simplemente hubieran sido vendidos como esclavos, ella habría permanecido en silencio para no molestar al rey.
El rey queda completamente asombrado, conmocionado y horrorizado al descubrir que su propia esposa querida, la reina del imperio, pertenece exactamente al mismo pueblo que había condenado al exterminio total, sin saber que estaba firmando la sentencia de muerte de la mujer que amaba. Enfurecido hasta el punto de la ira descontrolada al descubrir la conspiración manipuladora y traicionera de Amán, y dándose cuenta con claridad devastadora de cómo había sido engañado, manipulado y utilizado como instrumento para un genocidio que nunca habría autorizado si hubiera conocido todos los hechos, Asuero se levanta del banquete en estado de furia absoluta y sale al jardín del palacio para controlar su ira. Cuando regresa y encuentra a Amán suplicando por su vida ante Esther, malinterpreta la escena como un intento de violación y ordena inmediatamente que el malvado traidor sea ejecutado en la misma horca de 75 pies de altura que él mismo había mandado construir específicamente para Mardoqueo. La justicia divina se manifiesta de manera dramática, inmediata e irónicamente perfecta, demostrando que las tramas malvadas eventualmente se revierten contra sus propios autores. El edicto original de destrucción no podía ser legalmente revocado según las leyes inflexibles e inmutables de medos y persas que establecían que los decretos reales, sellados con el anillo del rey, eran permanentes e irreversibles. Pero el rey, desesperado por remediar la situación catastrófica que había creado sin saberlo, autoriza inmediatamente la emisión de un nuevo decreto complementario que permite específicamente a los judíos defenderse activamente de sus atacantes, armarse apropiadamente, organizarse militarmente y hasta contraatacar a quienes busquen hacerles daño. De esta manera ingeniosa, el derecho legal a la autodefensa neutraliza completamente y efectivamente la amenaza del primer edicto, transformando a las víctimas potenciales en defensores autorizados y preparados para la batalla que se avecinaba. Así, cuando finalmente llega el día fatídico señalado originalmente para el exterminio masivo del pueblo judío, en todo el vasto imperio que se extendía desde la India hasta Etiopía, los judíos se levantan unidos y se defienden exitosa y vigorosamente, no solo salvándose de la aniquilación total, sino también derrotando decisivamente a todos sus enemigos que habían planeado atacarlos. La victoria es tan completa, tan dramática y tan obviamente sobrenatural que muchos gentiles de diferentes provincias se convierten voluntariamente al judaísmo, profundamente impresionados por la demostración inequívoca del poder protector y la fidelidad del Dios de Israel hacia su pueblo escogido, reconociendo que ningún dios pagano había jamás protegido a sus adoradores de manera tan espectacular y milagrosa. Hasta el día de hoy, más de 2 milenios después de estos eventos extraordinarios, el pueblo judío en todo el mundo celebra este suceso milagroso cada año durante la alegre y festiva celebración de Purim, leyendo públicamente el libro de Esther, intercambiando regalos, dando caridad a los necesitados y celebrando con banquetes familiares. Es una celebración jubilosa que recuerda vívidamente que incluso en los momentos históricos más oscuros, cuando todo parece absolutamente perdido y la extinción parece inevitable, Dios puede intervenir de maneras completamente inesperadas, usando personas aparentemente ordinarias y circunstancias aparentemente casuales para proteger sobrenaturalmente a su pueblo y cumplir sus promesas eternas de preservación y bendición. Y todo esto aconteció específicamente en territorio del vasto imperio persa, bajo la autoridad directa de gobiernos persas establecidos, con la participación activa, consciente y determinante de reyes persas que tomaron decisiones cruciales que alteraron el curso de la historia mundial y el destino del pueblo judío. No es una historia menor o secundaria en el gran panorama comprensivo de la revelación bíblica progresiva.
sino que representa uno de los capítulos más significativos de intervención providencial registrados en las Escrituras Sagradas. Es un recordatorio extraordinariamente poderoso de que incluso en medio de reinos paganos poderosos, con sistemas religiosos completamente ajenos al monoteísmo hebreo, la mano providencial e invisible de Dios continúa guiando meticulosamente la historia humana según sus propósitos eternos e inmutables, orquestando eventos que parecen casuales, pero que forman parte de un plan maestro que trasciende la comprensión humana limitada. Es testimonio irrefutable e inspirador de que un imperio mundial, aunque no fuera oficialmente temeroso de Jehová en términos religiosos formales, ni tuviera al Dios de Israel como deidad nacional reconocida, fue escenario providencial de una de las mayores salvaciones milagrosas del pueblo escogido en toda su historia milenaria. Demuestra de manera contundente que Dios soberano puede usar efectivamente estructuras políticas seculares, sistemas gubernamentales paganos y líderes que no conocen personalmente sus caminos para lograr perfectamente sus propósitos divinos de preservación, protección y bendición hacia aquellos que ha llamado según su propósito eterno, revelando así que su soberanía trasciende las limitaciones religiosas y culturales humanas. El imperio persa también marcó profunda e indeleblemente la existencia del anciano profeta Daniel durante sus últimos años de ministerio extraordinario y servicio público. Cuando la poderosa Babilonia cayó dramáticamente ante las fuerzas militares combinadas de medos y persas en una sola noche fatídica, cumpliendo así las profecías que el mismo Daniel había interpretado años antes. Muchos observadores políticos experimentados y analistas de la corte pensaron con certeza que el anciano profeta hebreo, ya octogenario, desaparecería inevitablemente de la escena pública, convirtiéndose en otra víctima más de los cambios violentos de régimen que típicamente eliminaban a los funcionarios del gobierno anterior para evitar conspiraciones y asegurar lealtades absolutas al nuevo orden establecido. Pero aconteció exactamente lo contrario de lo que todos los analistas políticos experimentados esperaban y predecían con confianza. Daniel, ya en edad extraordinariamente avanzada para los estándares de la época, pero con su mente privilegiada, aún aguda como una espada, y su sabiduría divina completamente intacta, fue elevado sorprendentemente a posiciones de honor y responsabilidad en el nuevo gobierno imperial persa. Su reputación impecable de integridad moral absoluta, competencia administrativa excepcional y sabiduría política trasciende milagrosamente las fronteras políticas tradicionales, las diferencias culturales profundas y las barreras religiosas que normalmente habrían impedido que un extranjero ocupara posiciones de alta responsabilidad en un imperio conquistador. Bajo la administración de Darío el Medo y posteriormente bajo el reinado de Ciro el Persa, el gran libertador profetizado, Daniel sirvió eficientemente como consejero principal y administrador de alto nivel, ocupando posiciones de influencia que le permitían impactar las políticas imperiales y proteger los intereses de su pueblo disperso. Su longevidad política extraordinaria en un ambiente imperial, donde los cambios de régimen típicamente significaban purgas masivas, ejecuciones sumarias y eliminación sistemática de toda la estructura administrativa anterior, es testimonio simultáneo tanto de su habilidad excepcional para navegar las complejidades de la política internacional como de la protección divina sobrenatural que lo rodeaba como un escudo invisible pero efectivo. Fue durante este periodo crucial de servicio fiel bajo el gobierno persa que aconteció el episodio más célebre, dramático y universalmente conocido de la vida extraordinaria de Daniel.
su experiencia milagrosa en el foso de los leones hambrientos. Este evento histórico trasciende completamente la simple narrativa de supervivencia física contra probabilidades imposibles para convertirse en una demostración poderosa, pública e irrefutable de la fidelidad divina hacia aquellos que permanecen fieles a sus convicciones espirituales sin importar las consecuencias personales, estableciendo un precedente inspirador para millones de creyentes a lo largo de los siglos posteriores. Daniel, ya octogenario pero aún activo en sus responsabilidades gubernamentales, fue víctima de una conspiración política orquestada por funcionarios envidiosos que buscaban eliminarlo de la competencia por el poder. Estos conspiradores, incapaces de encontrar falta alguna en su administración, decidieron usar su fidelidad religiosa como arma contra él. Sabiendo que Daniel tenía la costumbre inquebrantable de orar 3 veces al día hacia Jerusalén, los conspiradores convencieron al rey Darío para que firmara un decreto prohibiendo durante 30 días cualquier petición dirigida a otro dios o hombre que no fuera el rey mismo. Era una trampa perfectamente diseñada. Daniel, consciente del decreto pero inquebrantable en su devoción, continúa su práctica de oración como había hecho durante décadas. Su fidelidad a Dios supera su instinto de autopreservación. Prefiere arriesgar su vida antes que comprometer su relación con el Altísimo. Cuando los conspiradores lo denuncian ante el rey, Darío se da cuenta de que ha sido manipulado, pero las leyes de medos y persas no permiten que ni siquiera el rey revoque sus propios decretos. Con el corazón partido, se ve obligado a ordenar que Daniel sea arrojado al foso de los leones. El rey Darío, genuinamente afligido por la situación, pasa toda la noche en ayuno y angustia, incapaz de comer o dormir, preocupado por el destino de su consejero más confiable. Al amanecer, corre desesperadamente al foso para verificar si por algún milagro Daniel había sobrevivido. La escena que sigue es profundamente conmovedora. El rey llama con voz trémula hacia las profundidades del foso, temiendo escuchar solo el silencio de la muerte. Pero para su asombro y alivio, la respuesta viva de Daniel surge desde las profundidades. «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones». Así, en territorios persas, bajo un gobierno persa, la fe en el Dios verdadero fue vindicada de manera espectacular. Un ángel de Jehová intervino sobrenaturalmente en la corte de un imperio pagano y el nombre de Dios fue glorificado en todo el reino. La liberación de Daniel se convierte en testimonio para todo el imperio del poder del Dios de Israel. La respuesta del rey Darío es inmediata y dramática. Ordena que los conspiradores que habían tramado contra Daniel sean arrojados al mismo foso, donde son inmediatamente devorados por los leones, demostrando que la supervivencia de Daniel fue genuinamente milagrosa y no resultado de leones domesticados o enfermos. Más importante aún, Darío emite un nuevo decreto ordenando que en todo su reino se tema y reverencie al Dios de Daniel, reconociéndolo como el Dios viviente que permanece para siempre. Este decreto lleva el conocimiento del Dios verdadero a millones de personas en todo el imperio persa. El imperio persa fue, en múltiples ocasiones y de diversas maneras, instrumento providencial para la protección, preservación y prosperidad del pueblo de Dios. Durante más de 2 siglos, los judíos experimentaron un periodo de tolerancia y respeto que contrastaba dramáticamente con su experiencia bajo otros imperios. Pero como veremos en la segunda parte de esta historia profética, las Escrituras no dejan la historia de Persia solo en estos capítulos positivos del pasado. Los profetas también recibieron visiones inquietantes sobre el futuro de esta nación, visiones que muestran un rol muy diferente en los eventos del tiempo final. Porque Persia o Irán, en nuestros días contemporáneos,
También aparece prominentemente en visiones proféticas del futuro, pero esta vez no como libertadora o protectora, sino con un papel mucho más ominoso y perturbador. El contraste entre el Persia del pasado y el Irán del futuro profético es uno de los aspectos más fascinantes y preocupantes de la escatología bíblica. El profeta Ezequiel, siglos después de los eventos que hemos relatado, recibe una visión escalofriante y detallada sobre una gran guerra venidera. En esta visión apocalíptica, diversas civilizaciones se unirán en una coalición militar masiva contra Israel. Y entre los nombres específicamente mencionados aparece Persia. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, declara Ezequiel 38, versículo 5. Esta no es una referencia oscura o simbólica enterrada en algún pasaje olvidado. Es una de las profecías más estudiadas, analizadas y debatidas por eruditos bíblicos y creyentes atentos a los signos de los tiempos finales. La profecía de Gog y Magog, como se conoce comúnmente, describe una coalición militar encabezada por un líder misterioso llamado Gog, quien viene desde las regiones del norte. En esta coalición de naciones hostiles, Persia figura no como víctima o espectadora, sino como participante activo y aliado comprometido en el ataque contra Israel. El contexto profético es inequívocamente claro. En los últimos tiempos, cuando Israel esté habitando en relativa seguridad en su tierra ancestral, será objeto de un ataque masivo y coordinado. Este ataque no será motivado principalmente por razones económicas, territoriales o políticas convencionales, sino por motivaciones espirituales profundas. Y Persia, la misma nación que fue en el pasado libertadora y protectora de los judíos, en ese día futuro marchará entre las fuerzas invasoras que buscarán destruir al Estado de Israel. Esta aparente contradicción plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la profecía y la soberanía divina. ¿Cómo podemos entender esta transformación radical? ¿Cómo puede la misma tierra que produjo a Ciro el libertador convertirse en la base de fuerzas que atacarán al pueblo que una vez protegió? La respuesta se encuentra en la naturaleza dinámica de la profecía bíblica y en la libertad moral que Dios concede a las naciones. Los imperios cambian, las dinastías se suceden, los corazones de los pueblos se transforman con el paso de los siglos. Las naciones que en un tiempo fueron instrumentos de bendición divina pueden, bajo diferentes circunstancias y liderazgos, convertirse en instrumentos de juicio o incluso en enemigos de los propósitos de Dios. El Irán contemporáneo, bajo su régimen teocrático actual, ha declarado abierta y repetidamente su enemistad contra Israel. Sus líderes han proclamado públicamente su deseo de borrar a Israel del mapa, usando retórica genocida que recuerda los peores momentos de la historia humana. Más allá de las palabras, Irán financia, entrena y equipa fuerzas militares en toda la región que tienen como objetivo explícito la destrucción del Estado judío. Desde Hezbollah en el Líbano hasta Hamás en Gaza, desde milicias chiitas en Siria hasta rebeldes hutíes en Yemen, la influencia iraní se extiende como una red de hostilidad contra Israel. ¿Es esto mera coincidencia política? ¿Podemos atribuir esta hostilidad simplemente a rivalidades geopolíticas regionales? Difícilmente. Es más bien el eco profético de visiones que fueron dadas hace más de 2 milenios, manifestándose en nuestros días con una precisión que desafía las explicaciones meramente humanas. Y surge la pregunta crucial que mantiene en vilo a estudiosos de la profecía en todo el mundo. ¿Cuándo se cumplirá completamente la visión de Ezequiel? Estamos ya en los umbrales de los tiempos de Gog y Magog. ¿Qué señales específicas debemos observar para discernir la proximidad de estos eventos? A medida que uno profundiza en el estudio serio de las escrituras proféticas,
es imposible evitar la pregunta inquietante: ¿qué tan cerca estamos realmente de los acontecimientos descritos en las visiones apocalípticas? Y cuando examinamos específicamente el papel de Persia e Irán, esta pregunta adquiere una urgencia particular, porque lo que los profetas observaron en visión hace milenios, hoy comienza a materializarse en los titulares diarios de los medios internacionales. Los patrones geopolíticos, las alianzas militares, las declaraciones de intenciones, todo parece estar alineándose de maneras que reflejan sorprendentemente las descripciones proféticas. En la visión detallada de Ezequiel, Persia aparece como uno de los aliados principales de Gog en una coalición multinacional que se levanta en los últimos días contra Israel. Pero para comprender completamente esta profecía, necesitamos examinar más de cerca la identidad de este misterioso líder llamado Gog y las naciones que lo acompañan. ¿Quién es exactamente Gog? ¿Qué regiones geográficas representan las naciones aliadas mencionadas en la profecía? Y más importante aún, ¿por qué Irán juega un papel tan prominente y específico en este escenario apocalíptico del tiempo final? El capítulo 38 de Ezequiel describe con precisión una alianza militar encabezada por un líder poderoso de la región del norte, identificado como Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Este personaje misterioso reúne un ejército multinacional compuesto por varias naciones estratégicamente ubicadas. La lista es específica y geográficamente precisa: Persia, Kus, posiblemente Etiopía o Sudán; Fut, identificada con Libia; Gomer y Togarma. Estas antiguas designaciones geográficas se corresponden en la actualidad con regiones de Asia Menor, el Cáucaso, el norte de África y, significativamente, el corazón estratégico de Medio Oriente. Pero Persia es mencionada de manera directa y prominente, y esto resulta proféticamente relevante porque en los tiempos de Ezequiel, aproximadamente en el siglo VI a.C., Persia todavía no era un imperio dominante a nivel mundial. La mención anticipada de su protagonismo futuro es en sí misma un dato profético asombroso que demuestra la precisión sobrenatural de la revelación bíblica. Hoy, cuando observamos cuidadosamente la política internacional contemporánea, ¿qué patrones emergen ante nuestros ojos? Observamos a Irán consolidando sistemáticamente alianzas estratégicas con potencias del norte, especialmente con Rusia. Su relación bilateral se ha estrechado notablemente en los últimos años de maneras que habrían sido impensables hace apenas una década. Acuerdos militares de cooperación, transferencia de tecnología avanzada, venta masiva de armamentos, intercambio de inteligencia, elementos que antes parecían improbables entre dos culturas tan históricamente distintas, hoy se han convertido en hechos geopolíticos concretos y verificables que resapan el equilibrio de poder regional. Irán también ha extendido dramáticamente su influencia e interferencia en Siria, Líbano, Yemen e Irak, financiando, entrenando y armando a grupos paramilitares que abiertamente declaran su odio visceral hacia Israel y su determinación de destruirlo. Su programa nuclear avanza inexorablemente mientras sus líderes pronuncian amenazas cada vez más directas y específicas contra el Estado judío. Muchos estudiosos serios de la profecía bíblica consideran que estas alianzas geopolíticas actuales podrían muy bien ser el germen inicial de la coalición de Gog, una estructura de poder que, si continúa consolidándose, podría en cualquier momento transformarse en el bloque militar que Ezequiel describió con tanta precisión hace más de 2 milenios. Pero esta no es meramente una cuestión de análisis político superficial. La profecía también revela las motivaciones espirituales profundas que impulsan esta guerra futura.
El ataque coordinado contra Israel no será simplemente otro conflicto territorial regional, sino que será, en su esencia más profunda, un intento del adversario espiritual por borrar completamente la huella del pacto eterno de Dios con su pueblo escogido. Ezequiel 38, versículos 10 y 11, proporciona una ventana inquietante a la mentalidad de esta coalición. En aquel día subirán pensamientos malvados a tu corazón y concebirás planes perversos, y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. La descripción profética revela la naturaleza traicionera de este ataque. No será una guerra convencional, precedida por ultimátums diplomáticos o escaladas graduales de tensión. Será un ataque sorpresivo, coordinado y masivo contra un pueblo que se siente relativamente seguro en su tierra ancestral. Hoy Israel es indiscutiblemente una nación tecnológicamente avanzada, con una de las fuerzas armadas más sofisticadas, entrenadas y efectivas del mundo moderno. Su sistema de defensa antimisiles, su inteligencia militar, su capacidad de respuesta rápida son reconocidos globalmente como superiores a cualquier cosa en la región. Pero también es un pueblo que, después de milenios de persecución y dispersión, anhela profundamente la paz y la normalidad. Es una sociedad que, a pesar de estar rodeada de enemigos declarados, continúa construyendo, innovando, prosperando, demostrando una resiliencia extraordinaria, pero también una vulnerabilidad inherente a ataques coordinados. Y mientras tanto, Irán continúa proclamando abiertamente su intención estratégica de destruir a Israel, no como retórica política vacía, sino como política de Estado oficial. La retórica de sus líderes supremos trasciende la simple política regional. Es fundamentalmente espiritual, porque detrás de las palabras cuidadosamente calculadas hay una agenda ideológica de odio contra el pueblo que lleva el nombre del Pacto Eterno. Este patrón de hostilidad alternada con períodos de tolerancia no es nuevo en la historia de las relaciones persa-israelíes. A lo largo de los milenios documentados, Persia ha oscilado dramáticamente entre ser instrumento divino de restauración y ser enemigo declarado de Israel. En los días gloriosos de Ciro el Grande y durante la época de la reina Esther, Persia fue usada providencialmente por Dios para proteger, liberar y bendecir al pueblo judío de maneras extraordinarias. En los días por venir, según las profecías específicas, será parte integral de una coalición militar que buscará la destrucción total del moderno Estado de Israel. Es el mismo territorio geográfico, la misma herencia cultural persa, pero operando bajo un espíritu completamente diferente. ¿Cómo puede entenderse racionalmente esta transformación tan radical? La respuesta se encuentra en el principio bíblico fundamental de la elección moral de las naciones y sus consecuencias históricas. Dios, en su soberanía, permite que cada generación de cada nación decida libremente su rumbo moral y espiritual. Persia fue usada constructivamente en el pasado, porque sus reyes, aunque paganos y sin conocimiento completo del Dios verdadero, se abrieron a la voz de la conciencia divina y actuaron con justicia hacia el pueblo de Dios. Hoy, los líderes actuales de Irán han escogido conscientemente el camino de la oscuridad ideológica. Niegan públicamente el holocausto histórico, desprecian sistemáticamente los derechos humanos fundamentales, persiguen brutalmente a las minorías cristianas y alimentan una ideología destructiva de confrontación y eliminación. Esta transformación moral y espiritual encaja perfectamente con la visión profética de Ezequiel. Un Irán futuro aliado a fuerzas oscuras que buscarán desatar la última gran guerra contra Israel y, por extensión, contra los propósitos eternos de Dios en la tierra.
El mundo moderno observa con creciente asombro e inquietud cómo se reconfiguran dramáticamente los mapas tradicionales de poder geopolítico. Rusia expandiendo su influencia, Irán consolidando su hegemonía regional, Turquía redefiniendo su papel estratégico, cada una con sus propios intereses nacionales específicos, pero con un punto geopolítico en común: su creciente antagonismo hacia Israel. ¿Es esto mera casualidad de alineamientos políticos temporales? ¿O estamos presenciando el eco cada vez más audible de una profecía milenaria que se aproxima inexorablemente a su cumplimiento histórico? La evidencia sugiere fuertemente la segunda opción. Como puedes observar claramente, el destino bíblico de Irán no es simplemente un capítulo académico del pasado antiguo, ni una especulación teológica abstracta sin relevancia contemporánea. Es una historia profundamente viva que atraviesa los siglos y milenios y que hoy, delante de nuestros ojos atentos, continúa escribiéndose con una precisión que desafía las explicaciones meramente humanas. Los expertos en geopolítica internacional discuten académicamente las tensiones crecientes en Medio Oriente desde perspectivas puramente seculares, pero quienes conocen profundamente las escrituras proféticas saben que estos movimientos y realineamientos no son meramente el resultado de cálculos humanos, sino que forman parte de un plan muchísimo mayor. Son componentes de un plan divino que nos invita urgentemente a estar vigilantes, a entender los tiempos que vivimos y a no perder jamás de vista la soberanía absoluta de Dios sobre el curso de la historia humana, sin importar cuán caóticos o impredecibles puedan parecer los eventos contemporáneos. Porque Ezequiel también revela proféticamente que cuando esta coalición de naciones finalmente ataque a Israel, en cumplimiento de la visión, no será la fuerza militar de Israel, por sofisticada que sea, la que los detenga y derrote. Será Dios mismo quien intervendrá de manera directa y sobrenatural para proteger milagrosamente a su pueblo escogido. Este será un evento de proporciones cósmicas que cambiará radicalmente la percepción global sobre la realidad de Dios y su compromiso eterno con Israel. Como declara proféticamente Ezequiel 38, versículo 23, «Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová». La intervención divina en esta guerra futura será tan dramática, tan sobrenatural, tan indiscutiblemente milagrosa, que naciones enteras reconocerán la existencia y el poder del Dios de Israel. Será un momento de revelación global que transformará la comprensión humana sobre la realidad espiritual. Hoy, cuando observamos a Irán dominando los titulares internacionales con sus ambiciones nucleares, sus amenazas contra Israel, sus alianzas con potencias hostiles, no estamos simplemente contemplando una nación regional con ambiciones geopolíticas normales. Estamos observando una pieza clave y fundamental en un tablero profético cósmico. Estamos viendo una nación cuyo destino final ha sido anunciado proféticamente hace milenios y cuya historia futura aún está por escribirse en las páginas dramáticas de los eventos del tiempo final. La precisión con que las profecías antiguas describen realidades contemporáneas debería llenarnos de asombro reverente y preparación espiritual. El papel de Irán en las profecías bíblicas nos enseña lecciones profundas sobre la naturaleza de la soberanía divina, la responsabilidad moral de las naciones y la certeza absoluta de que los planes de Dios se cumplirán exactamente como fueron anunciados, sin importar la oposición humana.
También nos recuerda que vivimos en tiempos extraordinarios, tiempos en los que las profecías milenarias cobran vida ante nuestros ojos, tiempos que requieren sabiduría espiritual, discernimiento profético y una preparación del corazón para eventos que trascenderán todo lo que la humanidad ha experimentado anteriormente. La historia de Persia e Irán en las Escrituras es un testimonio poderoso de que Dios conoce el final desde el principio, de que los aparentes accidentes de la historia son en realidad cumplimientos precisos de planes eternos, y de que podemos confiar completamente en las promesas divinas sin importar cuán imposibles puedan parecer las circunstancias presentes. Si este contenido profundo te ha ayudado a entender mejor las profecías bíblicas y su asombrosa relación con los eventos actuales que vemos desarrollarse ante nuestros ojos, no olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido. Comparte este video con familiares y amigos que también necesitan conocer estas verdades proféticas fundamentales. Seguimos explorando los misterios más profundos de las Escrituras Sagradas y su conexión directa con el mundo contemporáneo. Si deseas profundizar aún más en estos temas fascinantes, te recomiendo fervientemente que veas el próximo video sobre la profecía específica de Daniel que podría estar cumpliéndose precisamente en el Israel moderno. No te pierdas estos contenidos que están transformando la comprensión de miles de personas sobre los tiempos que vivimos. Que la bendición y la sabiduría del Altísimo te acompañen en todo momento, y que tengas ojos para ver y oídos para entender las señales de estos tiempos extraordinarios que nos ha tocado vivir.